Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. 79 ministros en año y medio de gobierno, cifra récord que convirtió a Pedro Castillo en el mandatario que más cambios ministeriales realizó, escuche bien, en los últimos 40 años, consecuencias de la improvisación, de los favores políticos, las cuotas de poder y, cómo no, del poco criterio para designar a funcionarios de alto nivel. Tenemos 5 gabinetes en 16 meses. Esto da un promedio de casi un gabinete cada 3 meses. Eso creo que delata o da cuenta de manera muy dramática y muy elocuente de cuán, inexperto, cuán incapacitado ha estado para asumir el timón del máximo cargo público del país. Cerca de 80 ministros desfilaron por las 19 carteras que conformaron el gabinete ministerial. El Ministerio del Interior es el que más cambios sufrió, con 7 ministros desde julio del año pasado, mientras que la única cartera que se mantuvo sólida con un solo ministro fue Comercio Exterior y Turismo, con Roberto Sánchez, investigado por la Fiscalía. Lo cierto es que este récord afectó seriamente la implementación y continuidad de políticas públicas necesarias para combatir la inseguridad ciudadana, la pobreza, el desempleo y las demandas en salud. Que los criterios que han prevalecido en muchos casos para designar funcionarios han obedecido a un patrimonialismo burdo, chabacano, y eso finalmente deja al final del día pues un saldo tremendamente negativo. De los 7 ministros que desfilaron por la cartera del Interior, ninguno consiguió reducir los índices de asalto al paso y robos de celulares, que según las últimas estadísticas del INEI son los delitos que ocurren con mayor frecuencia en el Perú. Por el contrario, según esta misma institución, las víctimas de la delincuencia aumentaron de 19 a 25% este año. Los más afectados fueron los comerciantes y empresarios, que fueron víctimas de extorsión y cobro de cupos. Contrataron y financiaron a unos panas de mi organización para que se efectuara en tu contra el día de hoy un sicariato, una muerte por encargo, hermano. En este momento le voy a dar 5 minutos para que me dé una respuesta constructiva, o si no, le voy a autorizar a Jimmy 40, Ben 10 y al duende maligno que te lancen una granada para esa vaina, hermano. El Ministerio de Economía también tuvo 3 ministros. Pedro Franque fue el primer nombrado por el expresidente Castillo en el ya pasado Gabinete Bellido. Tiempo después, Oscar Graham asumió el reto y el último año, Kurt Burneo juró con el objetivo de promover la inversión privada, reducir la tasa de desempleo y dar ese impulso a Perú que nunca vio la luz. Y es que pese a los esfuerzos de estos 3 economistas por mejorar la situación económica, la pobreza en el Perú para el año 2022 cerraría con 27.5% según la consultora económica Macroconsul. A esto se suma el incremento de la inflación, un fenómeno económico que viene siendo controlado por el Banco Central de Reserva. Creo que el Banco Central de Reserva en ese sentido también está contribuyendo a que esos mínimos de sensatez, de sentido común y de prudencia se preserven en el sector economía y finanzas. Y frente a una economía estancada, el panorama para la ejecución de obras y creación de nuevos proyectos de inversión también se mantuvo en suspenso, más aún con la cartera de Transportes y Comunicaciones, que tuvo 5 ministros en el periodo del exmandatario Pedro Castillo. El más cuestionado fue el hoy prófugo de la justicia Juan Silva, quien según la Fiscalía montó una organización criminal al interior de esta cartera para repartir obras y proyectos entre los amigos y aliados del ex jefe de Estado, Pedro Castillo. Tras la salida de Silva, juraron Nicolás Bustamante, Juan Barranzuela, el también investigado por corrupción Heiner Alvarado, y quien fue el último titular de esta cartera, Richard Tineo. Ninguno logró destrabar los grandes proyectos paralizados en diferentes partes del país.
estos constantes cambios al interior del MTC, no solamente a nivel de ministros, sino debajo, en los mandos medios, a nivel de directores generales, lo que hace es retrasar los procesos de aprobación de los proyectos de inversión y no contar con un equipo técnico que pueda estar de manera permanente para darle continuidad a esto, paraliza totalmente la ejecución de obras o la aprobación de la ejecución de obras, y esto sigue retrasando la conexión entre territorios y por lo tanto el dinamismo económico sigue también a la espera. Si bien la salud, la seguridad ciudadana y la economía son políticas claves, la lucha contra la violencia hacia la mujer no deja de ser importante. Violencia que no solo se refleja en los más de 110 muertes por feminicidio que se han reportado en el año que termina, sino también por los discursos que atacan directamente a la mujer, como los que han vertido desde ministros hasta jefes de gabinetes del exgobierno de Pedro Castillo. A la malcriada yo no le respondo. Esa mujer que hace eso, esa mujer es mala madre, no puede ser buena madre. Es mala esposa, no puede ser buena esposa. Es mala hija, no puede ser buena hija. Y más aún, cuando fueron las propias ministras de la mujer quienes respaldaron y tildaron de caballeros a quienes dieron este tipo de declaraciones. Voy a conversar con él para saber qué exactamente es lo que ha pasado, ¿no? Y pedirle si corresponde, ¿no? Que converse con Damián Gonzol, ¿no? Directamente. ¿Es una actitud machista la del Bermejo? Pienso que había un exceso, ¿no? Pienso que había un exceso. ¿Sí o no? ¿Es una actitud machista? O sea, yo creo que había un exceso de parte de él, ¿no? En esas expresiones que usaba. Pero yo creo que también es un caballero, porque me lo demostró muchísimas veces. Los ministerios cerraron este 2022 con el ingreso de cientos de funcionarios que en muchos casos no cumplieron con los perfiles técnicos adecuados, pero que fueron próximos o cercanos al poder. Ni hablar de los ministros designados por el exmandatario Pedro Castillo a lo largo de sus 16 meses de gobierno, desde investigados por presuntos actos de corrupción, fanáticos de medicinas milagrosas, prófugos de la justicia, hasta acusados de violencia familiar. Nuestro gabinete, nuestros ministros están en constante evaluación. Los ministros se deben al pueblo, se deben a ustedes. Y ustedes quisiéramos también que ustedes sean los ojos y los oídos. Lo cierto es que la situación en las 19 carteras que conformaron el gabinete fue crítica, perjudicando a miles de peruanos. Los peruanos de alguna manera lamentablemente estamos acostumbrados a la inestabilidad. Esto no es una novedad de Pedro Castillo. Sin embargo, en el gobierno de Pedro Castillo el problema se ha agudizado, llegando a una situación de hiperinestabilidad. Consecuencias también de no contar con cuadros técnicos y políticos que puedan manejar el aparato público. Es evidente a esta altura del partido que Pedro Castillo, pero también Perú Libre, como partido ganador de la segunda vuelta electoral del año pasado, carecían de los cuadros técnicos o de los equipos profesionales para hacerse cargo de la tarea enorme, del desafío gigantesco que supone administrar el Estado central. Pedro Castillo, hoy con prisión preventiva por 18 meses, rompió récords, pero perjudicando a miles de peruanos.